El caso Vallecas. En España, en marzo de 1990, una joven de 16 años, llamada María Estefanía Gutiérrez Lázaro, se dirigía al colegio. Era la tercera de 6 hermanos: Querubina, Marianela, Ricardo, Maximiliano y José Luis. Sus padres eran Concepción Lázaro de la Iglesia y Máximo Gutiérrez Palomares. Estudiaba en el colegio público Aragón de Vallecas, cerca de su casa en la calle Luis Marín, en la zona sureste de Palomera, Madrid. Como cualquier adolescente, Estefanía tenía sus preocupaciones, amistades y actividades diarias. Ese día iba a clases como de costumbre, interactuando con compañeros durante las jornadas escolares. De clase en clase, lidiaban con profesores aburridos y disfrutaban de los más interesantes. A Estefanía, aunque prestaba atención, a veces le aburría la escuela. Tomaba notas y suspiraba, esperando el timbre para volver a casa. Sin embargo, la propuesta de una amiga estaba a punto de cambiar su día y eventualmente su vida. En un hueco de su agenda, debido a la ausencia de un profesor, Estefanía se reunió con sus amigas en los baños. La idea era jugar a la Ouija, un juego que, aunque parecía inocente, despertaba temores en muchas personas. Para Estefanía, no era algo desconocido, ya que lo había practicado en ocasiones anteriores. Las 3 amigas se acomodaron alrededor de la tabla Ouija, colocando sus dedos en un vaso sobre el tablero. Iniciaron la sesión formulando preguntas, buscando respuestas del otro lado. La profesora Dolores Molina irrumpió de manera abrupta, interrumpiendo la sesión y rompiendo la tabla. En ese momento, un humo extraño llenó el vaso y explotó, ingresando por las fosas nasales de Estefanía, un evento que también fue presenciado por su hermana Marianela. La profesora, molesta, instó a las chicas a regresar a clase, pero algo inusual había ocurrido. Desde ese día, la vida de Estefanía tomó un giro oscuro. Su relación con la familia se deterioró rápidamente, llegando al punto de intentar agredir físicamente a sus hermanos y padres en varias ocasiones. El cambio en el comportamiento de Estefanía era evidente para quienes la conocían. Pasó de ser una estudiante común a manifestar una conducta agresiva y perturbadora. El cambio en el comportamiento de Estefanía, después de la sesión de Ouija, fue drástico, marcando el inicio de una serie de eventos perturbadores que afectarían profundamente a ella y a su familia. La maestra, impactada por lo que sucedió, renunció al día siguiente, dejando a Estefanía en medio de una verdadera pesadilla. Desde ese momento, la vida de Estefanía se sumió en una espiral de fenómenos inexplicables y aterradores. Su comportamiento mostraba una sensibilidad extrema e irritabilidad, y su sueño se vio afectado por experiencias nocturnas extrañas que la atormentaban. Su familia observó con angustia cómo Estefanía, una vez una estudiante común, se transformaba en alguien irreconocible. Las consecuencias de la sesión de Ouija no se limitaron a lo emocional. Estefanía empezó a experimentar alucinaciones y a percibir sombras siniestras a su alrededor. Episodios de trance la asediaban, durante los cuales hablaba en idiomas desconocidos, un fenómeno conocido como glosolalia. Además, sufría de fugas mentales, quedándose ausente durante periodos de 15 o 20 minutos, con la mirada perdida y risas misteriosas. Con el tiempo, los síntomas de Estefanía se intensificaron y tomaron un giro aún más oscuro. Ataques de ira, convulsiones violentas y visiones frecuentes se convirtieron en parte de su rutina diaria. Su hermana, Marianela, afirmó haberla visto levitar, sumándose a la lista de fenómenos inexplicables que rodeaban a Estefanía. La presencia de lo paranormal se manifestaba de manera tangible en el hogar de Estefanía. La plancha se encendía sin motivo aparente. Las puertas se cerraban y abrían sin explicación lógica, creando un ambiente cargado de misterio y temor para la familia. Cada día se volvía una lucha constante contra estos eventos sobrenaturales que parecían no tener explicación racional. La búsqueda de ayuda médica para Estefanía por parte de sus preocupados padres fue en vano, ya que ningún especialista pudo diagnosticar ni tratar eficazmente sus extraños síntomas. A pesar de las especulaciones sobre la posibilidad de epilepsia, los medicamentos prescritos no lograron aliviar su situación. El misterio que rodeaba la condición de Estefanía se profundizaba,
ya que sus comentarios se volvían cada vez más inusuales, llegando incluso a hacer predicciones sombrías sobre la salud de su padre. La noche del 13 de julio de 1991 se convirtió en un punto de inflexión crítico en la trágica historia de Estefanía. En un ataque violento intentó agredir a su hermana, pero afortunadamente fue contenida. Durante este episodio, experimentó convulsiones intensas, perdió el conocimiento y su situación se volvió aún más grave. Después de este evento, Estefanía no tenía recuerdo alguno de lo sucedido. Aunque había hecho una predicción sombría sobre su propia muerte antes de este suceso, la tarde anterior a la tragedia, parecía transcurrir de manera aparentemente normal. Se reunió con su novio Pablo, compartió una cena y se retiró a descansar temprano, sin indicios de lo que estaba por venir. Después de su ataque más grave, Estefanía fue ingresada al hospital Gregorio Marañón en coma, y trágicamente falleció a las 2 de la madrugada del 14 de julio debido a asfixia pulmonar. Su prematura muerte a una edad y salud aparentemente normales dejó a la familia sumida en la desolación. La intensidad de los fenómenos inexplicables aumentó después de la muerte de Estefanía. Antes de fallecer, ella había prometido comunicarse tocando una puerta. La madrugada en que murió, la familia experimentó un breve respiro antes de que los eventos paranormales comenzaran. Movimientos de objetos, apertura de puertas, explosiones de vasos y una cama desordenada se volvieron sucesos habituales. Curiosamente, estos fenómenos coincidían con la hora en que Estefanía había estado en coma. El epicentro de estos eventos sobrenaturales era el baño. Desde allí, Estefanía solía recibir extrañas llamadas, y tras su fallecimiento, los acontecimientos paranormales se intensificaron en ese lugar. Desesperados por poner fin a estos sucesos inexplicables, cerraron y bloquearon el baño, creyendo que podría ser una especie de puerta interdimensional. La familia, temerosa y cautelosa, evitaba ingresar al baño solos, siempre acompañados por otro miembro para enfrentar lo desconocido. Con el tiempo, los fenómenos paranormales que inicialmente eran soportables se intensificaron, sumiendo a la familia en un estado constante de miedo y ansiedad. Sombras y risas maliciosas llenaban el ambiente, y la familia atribuía estos eventos al espíritu del difunto padre de Concepción, quien supuestamente había jurado causar problemas desde el más allá. Los incidentes físicos se volvieron más frecuentes, incluyendo empujones invisibles, el caniche de la familia volando y sensaciones de presión sobre la madre. La escalada en la intensidad de los fenómenos fue notable, manifestándose a través de crucifijos invertidos, puertas que se cerraban violentamente, golpes en las paredes, y el caniche reaccionando de manera inusual en el pasillo. El miedo se apoderó de la familia, llevándolos a pasar las noches juntos en la sala. Incluso al intentar bloquear la puerta con muebles pesados, la fuerza inexplicable lograba vencer sus intentos de protegerse. En busca de respuestas y soluciones, la familia recurrió a la ayuda de investigadores, quienes sugirieron la posibilidad de histeria colectiva como explicación para los fenómenos. Sin embargo, el terror persistente continuaba dominando la vida de la familia. Desesperados buscaron la asistencia de parapsicólogos y videntes, algunos de los cuales eran charlatanes que buscaban aprovecharse de la angustia de la familia. Una vidente, en particular, solicitó una suma considerable de 200,000 pesetas para supuestamente eliminar los problemas. Esta vidente alimentó la creencia de que un demonio llamado Crápula estaba detrás de los sucesos, desviando la atención del espíritu del abuelo de Estefanía como posible causa. Tristan Breaker, también conocido como Alfonso Galán, se presentó como cazafantasmas y pseudoparapsicólogo, ganando cierta notoriedad con fraudes y falsas armas para atrapar entidades paranormales. Concepción, desesperada, recurrió a él, contribuyendo a la mediatización del caso Vallecas. A diferencia de charlatanes, investigadores serios como Fernando Jiménez de Oso y el padre José María Pilón intentaron resolver la situación de la familia. Tristan Breaker y su equipo, Unidad Cero, investigaron la casa, retransmitiendo parcialmente por Antena 3 el 14 de octubre de 1992.
Esta fecha fue crucial, marcando el punto de inflexión para el caso Vallecas. El reportaje de Chus Morán en el informativo de Antena 3 expuso la casa y sugirió la presencia del espíritu vengativo del abuelo de Estefanía, relacionándolo con disputas económicas. La hipótesis plantea que Tristan Breaker, una figura influyente, pudo haber tenido un papel en la creación de la creencia de que la energía negativa provenía del padre de Concepción. En el programa Esta noche cruzamos el Mississippi, Breaker se enfrentó a la familia revelando intentos de engaño por parte de algunos miembros, como la simulación de fenómenos paranormales y la solicitud de alquilar un coche para su equipo de investigación. Muchos de los eventos paranormales que se pretendía demostrar resultaron ser falsos, arrojando dudas sobre la autenticidad de los sucesos. A pesar de las revelaciones sobre los intentos de engaño, Concepción continuó pagando los viajes en taxi para el equipo de investigación paranormal liderado por Tristan Breaker. Sin embargo, los fenómenos paranormales persistieron según la familia. En noviembre de 1992, la intensidad de los eventos aumentó. Marianela y Querubina, dos miembros de la familia, afirmaron haber visto una criatura sin rostro en su habitación, la cual arrojaba juguetes y resistía la luz. La sombra desapareció cuando encendieron completamente la luz, dejando a la familia inquieta y temerosa de lo que podría suceder a continuación. El 19 de noviembre, la familia Gutiérrez Lázaro experimentó otro escalofriante episodio en su hogar. Observaron una sombra en el pasillo, evidenciada por una pelota que rebotó hacia ellos de manera inexplicable. Los lugares por los que se movía la sombra quedaban fríos, y la familia afirmó no solo verla sino también presenciar sombras encapuchadas. Incluso Máximo Gutiérrez notó la presencia de una sombra frente a su cama, intensificando la atmósfera de terror en la casa. Intentaron demostrar estas anomalías esparciendo harina y atando puertas, pero los resultados fueron desconcertantes. Huellas y cuerdas rotas que no tenían explicación lógica. Además, psicofonías capturadas por grabadoras revelaron voces insultantes, instando a los investigadores a abandonar la casa. Estos fenómenos auditivos añadieron una capa adicional de inquietud a la ya aterradora situación. El 19 de noviembre de 1992, la familia, sintiéndose desesperada por la escalada de eventos paranormales, tomó la decisión de llamar a la Policía Nacional en busca de ayuda. Al describir la presencia de crucifijos invertidos y marcas de garras, la familia esperaba que las autoridades pudieran arrojar luz sobre la inexplicable serie de acontecimientos que los atormentaba. La respuesta inicial de la Policía Nacional fue escéptica, ya que no era común recibir llamadas por problemas paranormales. El oficial a cargo, al atender a Máximo Gutiérrez, solicitó hablar con su esposa Concepción para obtener más detalles y descartar cualquier posible influencia de sustancias en la narrativa de Máximo. Este momento se convierte en un punto crucial en la historia de la familia, ya que la esperanza de encontrar respuestas a los fenómenos inexplicables se mezcla con la creciente angustia que siente Concepción, quien aún no puede creer por completo la extraordinaria situación que están viviendo. El oficial, al darse cuenta de la gravedad de la situación, decide hablar con dos de los niños de la familia Gutiérrez Lázaro. A través del teléfono, ambos niños relatan la misma historia increíble, expresando un evidente miedo. La situación parece real y la familia se siente amenazada por algo que no pueden comprender. La patrulla de agentes responde con rapidez y se desplaza hacia la dirección en la calle Luis Marín, donde se encuentran a la familia aterrorizada fuera de la casa. Prefieren enfrentar el frío de la noche que el terror que domina su hogar. Una vez dentro del edificio, la policía realiza una inspección visual de la casa y lleva a cabo entrevistas con los miembros de la familia. En cuestión de minutos, Héctor Negri, el oficial a cargo, llama a la sede de Vallecas para confirmar que la historia relatada por la familia en la llamada anterior era completamente cierta. Algo extraordinario y desconcertante estaba sucediendo en la casa de los Gutiérrez Lázaro. Como resultado de esta convocatoria, se genera un informe policial que se convierte en el pilar fundamental para entender y abordar este caso único y perturbador.
El informe detalla el testimonio oral del inspector jefe durante la llamada a la comisaría, ofreciendo un resumen de los sucesos que marcaron el inicio del caso. Se menciona la trágica muerte de Estefanía, la presencia de supuestos parapsicólogos como Tristan Breaker, así como diversos fenómenos paranormales que desconciertan a la familia Gutiérrez Lázaro. Además, se hace referencia a la figura del demonio Crápula, con quien se cree que Estefanía mantenía conversaciones. Durante la entrevista con la familia Negri, todos quedan sorprendidos al presenciar cómo la puerta de un armario en el salón se abre de golpe y se cierra sola en varias ocasiones. Es crucial destacar que estos eventos paranormales se desarrollan en la oscuridad, ya que, según la familia, los fenómenos se manifiestan cuando no hay luz. La iluminación de las farolas proporciona la visión adecuada para observar estos misteriosos acontecimientos. En un intento por comprender lo que está sucediendo, 4 de los policías optan por salir de la casa y bajar al portal, dejando solo al inspector con otro agente y la familia en el interior del hogar. Con la luz encendida, Negri lleva a cabo una minuciosa inspección visual de los muebles para descartar cualquier posibilidad de fraude. Tras un análisis detenido, llega a la conclusión de que no hay ningún mecanismo oculto que haya provocado el movimiento de las puertas y que éstas se mantienen firmemente cerradas, sin explicación lógica aparente. En el informe se detalla que, estando todos reunidos con la familia, presenciaron cómo una puerta de un armario perfectamente cerrada se abrió de manera repentina y antinatural. Este suceso desconcertante genera serias sospechas tanto en el inspector jefe como en los 3 policías presentes. Según el relato de Concepción, uno de los policías, alarmado, llegó a sacar su arma reglamentaria y apuntó hacia el armario. Posteriormente, mientras discutían lo ocurrido e inspeccionaban las habitaciones, un fuerte ruido resonó en una pequeña terraza de la casa, semejante al golpe de una piedra o una cacerola. Los agentes se dirigieron a la terraza para investigar, pero una vez más no encontraron ninguna explicación aparente para el sonido. Mientras llevaban a cabo su pesquisa, otro fenómeno captó la atención de todos. Una mancha de aspecto similar a una baba marrón apareció en el mantel de la mesa del salón, justo debajo del teléfono. Dado que en ese periodo las pruebas de ADN no estaban tan avanzadas como hoy en día, la idea de enviar esa sustancia a un laboratorio no parecía ser una opción viable. El inspector lamenta no haber recogido una muestra para un análisis posterior, reconociendo ahora que podría haber sido esencial para esclarecer el caso. Durante la inspección visual, los agentes se toparon con fenómenos aún más intrigantes. En una de las salas, descubrieron un crucifijo invertido, con la figura de Cristo que originalmente estaba adherida al mismo, yacía en el suelo. Según los informes, la primera vez que los agentes ingresaron a esa estancia, el crucifijo estaba en su posición natural. La presencia de este símbolo invertido, junto con el cartel que mostraba marcas de arañazos, añadió un nivel adicional de misterio a la ya enigmática situación. El baño también dejó una impresión duradera en el inspector José Pedro Negri. Al entrar, experimentó una sensación de frío y malestar que nunca olvidaría. Aunque no puede confirmar si fue resultado de la autosugestión o la presencia de algo inexplicable, esta experiencia lo marcó profundamente. La conclusión del informe del inspector fue clara. Hay fenómenos presentes que no se pueden explicar de manera convencional. A pesar de su amplia experiencia en el ámbito policial, el inspector Negri sostiene que todo lo que vivió y presenció ese día fue completamente verídico. Aunque no se considera totalmente crédulo, reconoce que algunos episodios, como el del armario del salón, podrían tener una explicación racional. Negri también resalta la aparente normalidad de los padres de Estefanía. Según su punto de vista, Máximo y Concepción actuaron con honestidad y sin intentar ningún tipo de fraude. Eran personas profundamente afectadas por un miedo que venía creciendo en su interior desde hacía mucho tiempo. Este miedo, alimentado por fenómenos inexplicables, generaba una angustia que los agentes pudieron percibir en su encuentro con la familia. A pesar de la intervención policial, los fenómenos paranormales continuaron ocurriendo de manera persistente.
Un evento particularmente destacado tuvo lugar el día de Todos los Santos, cuando una fotografía de Estefanía fue quemada de una manera peculiar. Concepción encontró el marco boca abajo en el suelo, pero sorprendentemente, solo el papel fotográfico estaba chamuscado, sin daños aparentes en el marco, el cristal protector ni los objetos circundantes. Este extraño incidente agregó otro nivel de enigma al ya misterioso caso. Afortunadamente, con el paso del tiempo, los fenómenos fueron decayendo en intensidad. En una entrevista realizada en 1996, Concepción y Máximo afirmaron que los sucesos paranormales se habían suavizado notablemente. Incluso se atrevieron a utilizar nuevamente el baño, un lugar que había sido el epicentro de gran parte de los eventos inquietantes. Después de aprender a convivir con el poltergeist, la familia Gutiérrez Lázaro se unió más fuerte, enfrentando juntos los desafíos que la vida les presentaba. A medida que fortalecían sus vínculos familiares, superaban la pesadilla que habían experimentado. No todas las consecuencias de esos eventos resultaron negativas, ya que, una vez que la tormenta pasó, la familia decidió mudarse a otra casa. Convertir esas experiencias en un tema tabú que guardaron para ellos mismos pareció traer calma a sus vidas convulsionadas. A partir de ese momento, nunca más experimentaron fenómenos extraños. La mudanza a una nueva casa supuso un cambio trascendental en las vidas de la familia Gutiérrez Lázaro. Al dejar atrás los recuerdos angustiantes, encontraron en la nueva vivienda un refugio, donde finalmente pudo prevalecer la normalidad. Se creía que el presunto poltergeist no los perseguiría más, y al parecer así fue. Los nuevos inquilinos tampoco han experimentado fenómenos extraños en esa casa, como suele suceder después de la partida de entidades perturbadoras. Antes de que el supuesto poltergeist irrumpiera en sus vidas, la familia Gutiérrez Lázaro no mostraba interés en temas paranormales ni creía en ellos. Sin embargo, el 23 de diciembre de 2018, el diario El Mundo publicó una entrevista que generó un intenso debate. Los hermanos Ricardo y Maximiliano, en una retracción, negaron el carácter paranormal de lo ocurrido en torno a su hermana Estefanía. Esta entrevista desató divisiones y discusiones entre los investigadores del caso Vallecas. Algunos la consideraron un fraude, mientras que otros creían que finalmente revelaba la verdad definitiva sobre el caso. Los hermanos tenían como objetivo limpiar la imagen de su hermana Estefanía y su familia, después de las declaraciones hechas por otra hermana, Marianela, en cuarto milenio días antes. Durante la entrevista, Ricardo y Maximiliano proporcionaron información esclarecedora que arroja nuevas luces sobre los acontecimientos. Según sus declaraciones, Estefanía no era una niña peculiar ni aficionada a prácticas espiritistas como la ouija. En lugar de atribuir sus ataques epilépticos a posesiones diabólicas, los hermanos sugirieron que estos eran signos típicos de convulsiones, una condición que posiblemente heredó de su madre, quien también sufría episodios similares. Contrario a la narrativa inicial, los hermanos argumentaron que la ouija no fue la causa directa del malestar de Estefanía. Señalaron un lapso considerable entre los eventos relacionados y afirmaron que su hermana nunca exhibió comportamientos como hablar en idiomas extraños ni evitar el tema paranormal. Según ellos, Estefanía era una joven amigable y alegre, con un fuerte instinto maternal. Cuidaba con entusiasmo de sus hermanos y era querida por todos. Para Ricardo y Maximiliano, hablar de fenómenos paranormales resultaba inapropiado, ya que creían que todo lo sucedido tenía raíces psicológicas. La obsesión de la madre de Estefanía con la idea de lo inexplicable influyó fuertemente en el resto de la familia, marcando un punto crucial en el desarrollo de los eventos. La llegada de pseudoinvestigadores como Tristan Baker contribuyó a consolidar la narrativa paranormal dentro de la familia. Afortunadamente, los sabios consejos de Fernando Jiménez y otros individuos ayudaron a disipar la situación. Cuando los policías visitaron la casa el 19 de noviembre de 1992, ya se veían influenciados desde el momento en que se encontraron con la familia en el pasillo. Todos los fenómenos que supuestamente ocurrieron ese día, plasmados en el informe policial,
tendrían explicaciones racionales. Por ejemplo, nadie presenció la caída del Cristo de la pared o la aparición de arañazos en el cartel. Se podría argumentar que el viento exterior provocó el cierre violento de la puerta, resultando en la caída del crucifijo. Los supuestos arañazos podrían haberse originado por el desgaste natural del cartel. La mancha marrón en el mantel de la mesa de café, inicialmente considerada paranormal, podría tener una explicación mucho más mundana. Resulta que la sustancia era la papilla de José Luis, el menor de los hermanos. Incluso el episodio de la puerta del mueble del salón tendría su explicación racional. Algunos archivos y álbumes de fotografías guardados en el mobiliario, en ocasiones, caían, provocando la apertura de las puertas. Lo que el inspector Negri presenció podría haberse debido a la caída de uno de estos expedientes, especialmente si la puerta quedó entreabierta cuando la familia mostraba recortes de periódico a la policía. La entrevista reveló un giro sorprendente. Ricardo, uno de los hermanos, confesó haber lanzado una piedra a la terraza desde un balcón contiguo, generando el ruido que desconcertó a todos durante la investigación policial. Esta acción aparentemente fue parte de un plan premeditado. Lo asombroso es que la mente maestra detrás de esta estratagema fue la propia madre, Concepción, quien buscaba impresionar a la policía y posiblemente a su propio esposo. Con conocimiento de la artimaña, obligó a sus hijos a mentir conscientemente y a exagerar los fenómenos en la casa. De esta manera, el miedo experimentado en ese momento se atribuye más a las acciones de Concepción que a los supuestos fenómenos paranormales. Estos eventos corroboran el perfil psicológico delineado por el extinto grupo Fedine en su informe sobre Concepción. Este grupo, conformado por psicólogos, investigadores y forenses, pintó un retrato de Concepción como alguien afectado por la epilepsia, bajo tratamiento con Tegretol, con una imaginación considerable y propenso a experimentar desviaciones en la percepción de la realidad. Además, señalaron un discreto desequilibrio emocional en ella. Las revelaciones de la entrevista señalan a Concepción como el punto de inicio del caso Vallecas, manipulando la situación y afectando a toda la familia. Sin embargo, existe cierta crítica por parte de un grupo de opiniones que considera vagos y débiles los argumentos presentados por los hermanos. En sus explicaciones, a menudo se perciben como especulaciones y carecen de convicción al razonar los eventos de la noche del 19 de noviembre de 1992, incluso según lo evidenciado por la policía. Al explorar las discrepancias en los testimonios de los hermanos, surgen ciertos desafíos para sostener la consistencia de los eventos narrados. Un ejemplo claro es la afirmación de Maximiliano de que todos los crucifijos se cayeron esa noche, con uno de ellos inexplicablemente invertido. Sin embargo, estas declaraciones contradicen el testimonio de uno de los agentes presentes, quien no observó tal evento. Además, la explicación inicial de la baba marrón en el mantel, atribuida a la papilla de José Luis, plantea interrogantes sobre la falta de discernimiento por parte de la policía. La revelación de que Ricardo fue responsable del ruido en la terraza genera confusión, ya que José Pedro Negri, el inspector a cargo, sostiene que habría sido imposible que Ricardo actuara de manera tan discreta sin ser visto por nadie, considerando que un policía estaba presente con él durante el supuesto incidente. La lógica detrás de la brusca apertura de la puerta del mueble del comedor también se cuestiona, ya que el inspector Negri, al inspeccionar los muebles, debería haber detectado cualquier mecanismo oculto. Además, las declaraciones de Marianela Gutiérrez Lázaro y José Pedro Negri en Cuarto Milenio, donde afirman haber experimentado sensaciones y fenómenos inexplicables, añaden capas adicionales al misterio. José Luis, otro de los hermanos, relata haber visto una especie de humo con la forma de su hermana Estefanía, lo cual sorprende a su madre al describir la vestimenta de Estefanía como el día de su entierro. Algo imposible dado que José Luis solo tenía un año en 1992. Desde mi punto de vista, aunque se han revelado explicaciones más mundanas para los eventos en la casa de la familia Vallecas, persiste un ápice de duda en relación con fenómenos paranormales. Sin embargo, las contradicciones en los testimonios de los hermanos y las críticas a la solidez de sus argumentos generan un espacio para la duda.
Aunque se han proporcionado explicaciones lógicas, la falta de deducción por parte de la policía y la persistencia de sensaciones inexplicables mencionadas por algunos testigos, como Marianela Gutiérrez Lázaro y José Pedro Negri, sugieren que aún hay aspectos del caso Vallecas que podrían escapar a una explicación totalmente terrenal. La revelación de que la madre Concepción manipuló la situación plantea la posibilidad de que algunos fenómenos fueran creados intencionalmente. Sin embargo, la presencia de experiencias inexplicables, mencionadas por testigos adicionales, agrega un nivel de complejidad al caso. La mujer tóxica. La historia de Gloria Ramírez se enmarca en su nacimiento, que tuvo lugar el 11 de enero de 1963 en Riverside, California. Su vida transcurría junto a su esposo y sus 2 hijos. Sin embargo, su existencia se vio marcada por la difícil prueba de enfrentar las etapas finales de un cáncer cervical. Este desafío, que requería valentía y entereza, se convirtió en el telón de fondo de su relato. El 19 de febrero de 1994, aproximadamente a las 8:15 p.m., Gloria ingresó al Hospital General de Riverside debido a complicaciones de salud. En ese momento, experimentaba taquicardia y una respiración irregular, señales de alerta que encendieron las preocupaciones del personal médico. A pesar de mantener la conciencia, sus respuestas eran breves e incoherentes, creando un manto de incertidumbre en la sala de emergencias. Los signos vitales de Gloria revelaban una paradoja, más acordes con los de una persona de mayor edad que con los de una mujer de tan solo 31 años. Este detalle desconcertante se sumaba a la complejidad de la situación. Los profesionales de la salud, desplegando sus conocimientos y experiencia, intentaron estabilizar su ritmo cardíaco y mejorar su respiración. Para ello, recurrieron a una máscara de oxígeno y a la administración de medicamentos, en un esfuerzo por proporcionar el cuidado necesario. A pesar de estos intentos, la mejoría no se vislumbraba en el horizonte médico. Ante esta realidad, el equipo médico, comprometido con la salud y bienestar de Gloria, tomó la decisión de emplear un desfibrilador. Cuando le quitaron la blusa, notaron que su cuerpo estaba cubierto de una sustancia brillante similar al aceite, y su aliento tenía un olor a ajo mezclado con frutas. Con el objetivo de obtener un diagnóstico más preciso, una enfermera llamada Susan Kame tomó una muestra de sangre de su brazo. Sorprendentemente, el tubo despedía un olor a moho. Holly Gorchins, un médico residente, y Humberto Ochoa, el médico a cargo de la sala de emergencias, observaron partículas de color manila flotando en el tubo de sangre de Gloria Ramírez. De repente, algo impactante sucedió en el Hospital General de Riverside. Susan Kame, una de las personas presentes, de repente se desmayó. La sorpresa se apoderó de todos, mientras Julie Wachinski, sintiéndose mareada, decidió salir de la habitación antes de que su estado empeorara. La situación tomó un giro aún más desconcertante cuando Mark Wind Wells, un terapeuta que estaba ayudando con la respiración de Gloria Ramírez, también colapsó de manera inesperada. En las entrevistas realizadas posteriormente, Wind Wells compartió sus experiencias, describiendo que después de recobrar la conciencia, se encontró incapaz de controlar el movimiento de sus brazos y piernas. Este extraño suceso añadió un elemento de misterio y preocupación a la ya compleja situación médica. La cadena de eventos desconcertantes no se detuvo ahí. Después de que Mark Wind Wells colapsara, más empleados del hospital comenzaron a reportar malestar. La inquietud se extendió, llevando a la administración a tomar medidas inmediatas. Se declaró una emergencia interna y todos los pacientes fueron trasladados al estacionamiento del edificio en un intento por garantizar la seguridad general. En medio de la emergencia, las medidas de precaución se intensificaron. El personal de salud, consciente de la posible amenaza, tuvo que desprenderse de sus ropas, las cuales fueron cuidadosamente guardadas en bolsas de plástico para evitar cualquier riesgo de contaminación.
Estas acciones, aparentemente extremas, revelan la urgencia percibida ante la situación desconocida que estaba afectando a varias personas en el hospital. Mientras tanto, en el epicentro de la confusión y la emergencia, 4 miembros valientes del hospital se quedaron junto a Gloria Ramírez. Su determinación de salvar la vida de la paciente los mantenía en la sala de emergencias, enfrentándose a una situación que desafiaba toda lógica y comprensión. Lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos, la condición de Gloria Ramírez se deterioró rápidamente. Los signos vitales indicaban un empeoramiento constante. La presión sanguínea disminuía y el pulso se debilitaba. A pesar de la administración de medicamentos y electroshocks en un intento desesperado por estabilizarla, el personal médico se encontró con la triste realidad de que la vida de Gloria estaba llegando a su fin. La impactante cadena de eventos culminó con la declaración de la muerte de Gloria Ramírez a las 8:50 de la noche, tan solo 35 minutos después de llegar a la sala de emergencias. La mujer de 31 años dejó este mundo. Una enfermera llamada Salí Valderas y otro miembro del hospital trasladaron el cuerpo de Gloria Ramírez a una habitación aislada en el nosocomio. Sin embargo, Salí Valderas comenzó a experimentar náuseas y una sensación de ardor en la piel, siendo llevada fuera del hospital en una camilla. De los 37 empleados del hospital, 23 perdieron el conocimiento, tuvieron dificultades para respirar, experimentaron náuseas y dolor muscular. 5 de ellos fueron hospitalizados durante el resto de la noche. Además, 2 enfermeras que trataron directamente a Gloria Ramírez, Salí Valderas y Julie Working, vieron un drástico deterioro en su salud después del incidente. Salí Valderas sufrió episodios de apnea durante 10 días de hospitalización, mientras que la médico residente Julie Gorkinski permaneció 2 semanas en cuidado intensivo. Julie Gorkinski desarrolló hepatitis, pancreatitis y osteonecrosis en las rodillas, una enfermedad que reduce el flujo sanguíneo en los huesos de las articulaciones, obligándola a usar muletas durante 2 meses. Después de este desafortunado suceso, los médicos forenses del condado de Riverside debían determinar la causa de los padecimientos del personal médico y verificar si estaban relacionados con la muerte de Gloria Ramírez. A las 11 de la noche del 19 de febrero de 1994, un equipo especializado en materiales peligrosos se presentó en la sala de emergencias para verificar la presencia de productos químicos nocivos en el aire. Sin embargo, al no encontrar sustancias o gases peligrosos, el equipo centró su atención en el cuerpo de Gloria Ramírez, del cual tomaron muestras de tejido y sangre de la bolsa del cadáver. Después del desconcertante incidente en el Hospital General de Riverside, las investigaciones sobre la muerte de Gloria Ramírez comenzaron a revelar detalles intrigantes. A pesar de la urgencia de la situación, las muestras para la primera necropsia no se tomaron hasta 10 días después. Este procedimiento se llevó a cabo en un cuarto aislado, con los médicos forenses vistiendo trajes especiales para evitar cualquier posible contaminación. En ese momento, existía la incertidumbre sobre si el cuerpo de Gloria Ramírez liberaba gases o sustancias tóxicas. La primera necropsia, sin embargo, no proporcionó respuestas claras sobre las causas naturales de la muerte de Gloria. La falta de conclusiones dejó a todos en una especie de limbo, sin entender completamente lo que había sucedido. La incertidumbre persistió hasta que se llevó a cabo una segunda necropsia el 25 de marzo de 1994. En esta segunda revisión, se descubrió la presencia de sustancias como tileno, lidocaína, codeína y prometacina en el cuerpo de Gloria Ramírez. Estos medicamentos coincidían sorprendentemente con los que habían sido administrados en la sala de urgencias durante su tratamiento. Este hallazgo añadió una capa adicional de misterio y desconcierto al caso, ya que la conexión entre los medicamentos administrados y la presencia de estas sustancias en su cuerpo generaba más preguntas que respuestas. No fue hasta más de 2 meses después de su fallecimiento, el 20 de abril de 1994, que el cuerpo de Gloria Ramírez fue entregado a su familia para ser sepultado en Hollywood Memorial Park. El entierro marcó el final de un capítulo doloroso para la familia, pero las preguntas sobre las circunstancias de su muerte
aún persistían en la mente de las autoridades del condado de Riverside. Tras el entierro, las autoridades se encontraron con dos interrogantes importantes. En primer lugar, querían entender las causas exactas de la muerte de Gloria Ramírez. En una conferencia de prensa, los médicos forenses explicaron que no se encontraron toxinas externas en su cuerpo. Afirmaron que murió de causas naturales, específicamente de arritmia cardíaca por falla renal aguda derivada de carcinoma de cuello uterino. A pesar de este informe oficial, quedaron preguntas sin respuesta sobre lo que realmente sucedió el 19 de febrero en esa sala de emergencias. Para investigar y entender las razones detrás de este extraño incidente, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de California designó a las doctoras Ana María Osorio y las doctoras de la Christian World se embarcaron en una investigación minuciosa para entender los síntomas y enfermedades que afectaron a las dos enfermeras después de atender a Gloria Ramírez. Su primera parada fue entrevistar a 34 miembros del hospital que estuvieron presentes en la sala de emergencias durante esa fatídica noche. Lo que descubrieron fue intrigante. Se dieron cuenta de que el personal más afectado había estado a al menos 60 centímetros de distancia de Gloria Ramírez o había manejado alguna de sus vías intravenosas. Esto generó preguntas sobre cómo la cercanía a la paciente o la manipulación de los equipos médicos podrían haber contribuido a los síntomas experimentados por el personal de salud. Además, las doctoras notaron una disparidad interesante entre el personal masculino y femenino. Resultó que las mujeres que formaban parte del equipo médico experimentaron más afectaciones que sus colegas masculinos. Este hallazgo desconcertante llevó a nuevas preguntas sobre posibles diferencias biológicas o exposiciones específicas que podrían explicar esta discrepancia de género en los efectos observados. Otro detalle intrigante surgió al examinar la relación entre la ingesta de alimentos y la gravedad de los síntomas. Las doctoras notaron que aquellos que habían cenado esa noche parecían tener menos afectaciones que aquellos que tenían el estómago vacío. Esta conexión entre la alimentación y la respuesta al contacto con Gloria Ramírez agregó una capa adicional de complejidad al misterio. A pesar de todas estas coincidencias y observaciones, las doctoras de la Christian World se encontraron frente a un enigma médico sin una solución clara. Las pistas apuntaban en diversas direcciones, pero aún no podían determinar con exactitud por qué el personal médico experimentó varios signos y síntomas después de atender a Gloria Ramírez. Hasta el momento, persisten diversas teorías que intentan arrojar luz sobre lo que sucedió esa noche. Investigadores y expertos, conscientes de la importancia de resolver este enigma, continúan su búsqueda de respuestas, explorando cada posibilidad para esclarecer los eventos inexplicables que rodearon la atención médica a Gloria Ramírez. La primera teoría del Departamento de Salud de California sugiere histeria colectiva en el personal médico, posiblemente desencadenada por un olor en la sala de emergencias. Según el informe, 23 personas experimentaron esta histeria. Aunque no se hallaron pruebas de envenenamiento, no se descartó que alguna sustancia haya afectado al personal que trató a Gloria Ramírez. Esta teoría indignó a la familia y al personal médico. Jolie Baczynski demandó al hospital y a la oficina de médicos forenses por $6 millones, considerando absurda la idea de que la enfermedad y el tiempo en muletas fueran resultado de histeria colectiva. La segunda teoría, proveniente del Centro de Ciencias Forenses del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, se centró en la sustancia brillante encontrada en el cuerpo de Gloria Ramírez, conocida como dimetilsulfóxido, o simplemente DMSO. Este compuesto, utilizado en los años 60 por sus supuestas propiedades curativas, fue señalado como un posible vínculo con los síntomas experimentados por el personal médico. En un principio, se pensó que el DMSO podía ser el culpable de los síntomas desconcertantes, pero a medida que los investigadores profundizaban en su análisis, se dieron cuenta de que los efectos no coincidían completamente. Al introducir un átomo de oxígeno al DMSO, este se transformaba en metilsulfato, una forma menos dañina. No obstante, al agregar 2 átomos de oxígeno, se convertía en sulfato de dimetilo,
un compuesto químico extremadamente tóxico. Según esta teoría, el DMSO en la piel de Gloria Ramírez se descompuso en metilsulfato y metano, transformándose luego en sulfato de dimetilo, un gas letal que afectó al personal médico. Aunque plausible, algunos expertos dudan de esta explicación, argumentando que la temperatura del cuerpo humano difícilmente descompondría el DMSO en sulfato de dimetilo en condiciones de una sala de emergencias. Además, como gas lacrimógeno se esperaría irritación ocular, lo cual no ocurrió. La tercera teoría, que se aventura a explicar los síntomas del personal y la muerte de Gloria Ramírez, apunta hacia las condiciones deficientes de higiene y seguridad en el Hospital General de Riverside. Esta idea cobra fuerza al considerar incidentes previos, como fugas de gas y la presencia ocasional de alcantarilla. Sin embargo, la noche en cuestión no mostró rastros de gas tóxico, descartando rápidamente esta posibilidad. La narrativa se vuelve aún más intrigante al explorar la perspectiva de la familia de Gloria Ramírez. Desde su punto de vista, el condado de Riverside es señalado como responsable de una serie de eventos extraños y perturbadores. La pérdida accidental del tubo de sangre, el suicidio de la primera investigadora y el manejo aparentemente inadecuado de los restos generan sospechas y alimentan la creencia de que algo más oscuro podría estar en juego. La complejidad del misterio se intensifica con la revelación de que la tercera necropsia, crucial para arrojar luz sobre la situación, no pudo llevarse a cabo. Las razones eran el estado avanzado del cadáver y la preocupante contaminación cruzada con materia fecal. Este giro inesperado añade capas de dificultad a la búsqueda de respuestas. La familia, inmersa en la angustia y la incertidumbre, busca respuestas. Su creencia es que la entrada a la sala de emergencias del hospital resultó fatal, y la sombra de la sospecha se proyecta sobre el condado de Riverside. La acusación de ocultar la verdad agrega un elemento de intriga a la historia, planteando interrogantes sobre la transparencia de las autoridades y sus acciones en torno a este enigma médico. La cuarta teoría, presentada por el periódico New Times en mayo de 1997, nos lleva por un camino intrigante. Se propone que Gloria Ramírez pudo haber estado expuesta a metilamina, un compuesto utilizado en la producción de metanfetaminas. La teoría sugiere que alguien podría haber introducido metilamina en bolsas intravenosas en el hospital, y desafortunadamente, una de estas bolsas habría sido utilizada accidentalmente en el tratamiento de Gloria Ramírez. La única evidencia en esta dirección es la presencia de metilamina o amonio en el tubo de sangre de Gloria Ramírez, junto con un olor peculiar que acompañaba a este misterioso componente. La complejidad del escenario se vuelve aún más intrincada cuando imaginamos cómo un compuesto utilizado en la fabricación de metanfetaminas podría haber llegado a la sala de emergencias de un hospital. Las implicaciones son sorprendentes, sugiriendo la posibilidad de actividades ilegales en un lugar destinado a la atención médica y la recuperación. Este giro en la historia agrega una capa adicional de misterio y plantea interrogantes sobre la seguridad y vigilancia en el Hospital General de Riverside en ese momento. Por otro lado, la quinta teoría nos sumerge en el territorio de lo inexplorado. La idea de que Gloria Ramírez pudo haber sido objeto de un secuestro por seres extraterrestres es una propuesta sorprendente. Se menciona la presencia de una extraña sustancia similar al aceite en su piel como una posible evidencia de esta teoría. Sin embargo, es crucial destacar que esta explicación carece de detalles concretos y no puede ser considerada como una base fundamentada para entender los eventos. En este contexto, la sugerencia de un secuestro alienígena para explicar el misterioso incidente con Gloria Ramírez parece carecer de evidencia sólida que respalde tal afirmación. Las teorías que implican fenómenos paranormales o extraterrestres a menudo se basan en conjeturas y especulaciones, sin ofrecer pruebas tangibles que puedan respaldar de manera convincente la conexión entre estos eventos y posibles actividades alienígenas. Es crucial destacar que, al abordar este tipo de teorías, es necesario mantener un enfoque basado en hechos y evidencias concretas. En el caso de Gloria Ramírez, las explicaciones que se centran en secuestros alienígenas pueden distraer de las investigaciones más fundamentadas y basadas en la realidad que podrían arrojar luz sobre los elementos médicos o químicos
involucrados en su fallecimiento. En lugar de sumergirnos en especulaciones sin bases sólidas, es más útil dirigir nuestra atención hacia teorías respaldadas por pruebas verificables y la experiencia de expertos en campos relevantes. Al recurrir a investigaciones científicas y médicas, podemos establecer un marco más firme para entender los eventos relacionados con la muerte de Gloria Ramírez. Esto nos permite una evaluación más precisa de las circunstancias y los factores involucrados, basada en hechos concretos y fundamentos científicos. Centrémonos en explorar las teorías respaldadas por evidencia tangible. La cuarta teoría, presentada por el periódico New Times en mayo de 1997, propone que Gloria Ramírez pudo haber estado expuesta a metilamina, un compuesto utilizado en la producción de metanfetaminas. La idea sugiere que alguien podría haber introducido metilamina en bolsas intravenosas en el hospital, y lamentablemente, una de estas bolsas habría sido utilizada accidentalmente en el tratamiento de Gloria Ramírez. La evidencia aquí radica en la presencia de metilamina o amonio en el tubo de sangre de Gloria Ramírez, junto con un olor peculiar asociado con este misterioso componente. Este escenario plantea interrogantes no solo sobre la salud de Gloria Ramírez, sino también sobre la seguridad y vigilancia en el Hospital General de Riverside en ese momento. ¿Cómo pudo un compuesto vinculado a la fabricación de metanfetaminas ingresar a un entorno médico destinado a la atención y recuperación de los pacientes? La respuesta a esta pregunta podría arrojar luz sobre posibles fallas en los procedimientos y la seguridad en el hospital. En contraste, la quinta teoría, aunque nos invita a explorar el terreno de lo desconocido con la idea de un secuestro alienígena, carece de detalles concretos y evidencia que respalde esta hipótesis. La ausencia de información verificable y pruebas concretas debilita la validez de esta teoría en la comprensión de los eventos. Es esencial enfocarnos en las explicaciones respaldadas por pruebas científicas y médicas para obtener una comprensión más clara y objetiva de lo que sucedió con Gloria Ramírez. Los niños verdes. En el fascinante siglo XII, en Woolpit, Suffolk, Inglaterra, una ciudad antigua que alguna vez respondió al nombre de Wolf's Pit, donde los pozos diseñados para atrapar lobos eran una práctica común cerca de las granjas, ocurrió un acontecimiento extraordinario. Fue durante el reinado del rey Esteban, entre 1100 y 1150 después de Cristo, que la historia nos presenta dos niños inusuales que fueron descubiertos en uno de estos pozos destinados a los lobos. Al hallar a estos niños, la comunidad quedó asombrada. Estaban en estado de shock, desnutridos, con cabello de tono cenizo y ojos apagados. Aunque sus rasgos externos parecían normales, su piel tenía un matiz verde oliva y su vestimenta era primitiva, diferente a la moda de la época. Pero lo más desconcertante era su lengua, pues hablaban un idioma completamente desconocido, que no guardaba relación con el inglés hablado en aquel tiempo. Este misterioso elemento añadía un nivel adicional de perplejidad, ya que nadie podía identificar su origen, ni comprender las palabras que pronunciaban. Ante la desconcertante situación, los habitantes de Woolpit, con corazones compasivos, decidieron acoger a estos niños excepcionales. Los llevaron a la casa de Sir Richard, donde recibirían cuidados y atención. Sir Richard y los demás, preocupados por la salud de los niños, intentaron diversas estrategias para alimentarlos, a pesar de ofrecerles una variedad de alimentos, desde carnes hasta pan. Los pequeños se mostraban decididos en su negativa a comer. Aunque ya estaban debilitados por la desnutrición, rechazaban cualquier intento de alimentación, sumidos en un estado de desconexión con el mundo que los rodeaba. En medio de la confusión, el miedo y el hambre, los habitantes de Woolpit se esforzaron por comprender las necesidades alimenticias de estos niños excepcionales. Probaron con diferentes opciones, desde panes y carnes hasta dulces, pero los niños seguían sin ceder. La situación parecía desesperante hasta que, según los relatos, se hizo un descubrimiento revelador.
Cuando les ofrecieron frijoles verdes, la actitud de los niños experimentó un cambio notable. Agarraron con ansias los frijoles y comenzaron a comerlos crudos. La peculiar preferencia de los niños por los alimentos de color verde, incluso cuando se trataba de verduras o legumbres, añade un toque curioso y hasta simpático a la historia. Esta elección tan específica podría arrojar luz sobre su origen y las condiciones de vida que experimentaron. La característica más destacada de estos niños, su piel de tonalidad verde, sugiere la posibilidad de que provengan de un lugar donde todo, al estilo de una caricatura, tiene ese color distintivo. La niña, a pesar de las barreras lingüísticas, trató de comunicar más sobre su mundo mediante señas y gestos. Describió un lugar donde prácticamente todo era de color verde, desde objetos hasta alimentos y personas. Esta revelación podría ofrecer pistas valiosas sobre las condiciones geográficas y geológicas de su lugar de origen, aunque aún no se ha aclarado completamente de dónde provenían estos niños extraordinarios. Después de satisfacer su hambre con alimentos verdes, los niños intentaron compartir más detalles sobre su origen con los campesinos locales. Utilizando señas y dibujos, mencionaron venir de un lugar llamado la Tierra de San Martín. Esta declaración suscitó un interés particular, ya que no queda claro si la niña realmente pronunció San Martín o si utilizó otro nombre que los habitantes interpretaron de esa manera. Este detalle plantea la posibilidad de que estos niños no provengan de otro planeta. Según la narración de la niña, la Tierra de San Martín era un lugar singular, donde el sol no brillaba con la intensidad que estamos acostumbrados en nuestro planeta. En vez de un radiante sol, experimentaban una luz que se asemejaba al crepúsculo durante todo el día. Más adelante, compartiré textualmente su declaración oficial, ya que, después de aprender inglés, pudo corroborar sus recuerdos. Aunque es posible que haya habido algunos ajustes, se considera que esta descripción es auténtica al 100%. La niña, originaria de la Tierra de San Martín, afirmaba que la luz solar en su tierra tenía una tonalidad rojiza, similar al amanecer y al atardecer en nuestro mundo, pero constante a lo largo del día. En la Tierra de San Martín, el sol no emitía un calor ni una luz tan intensos como los que experimentamos con nuestro sol terrestre. La niña explicaba que tanto las personas como los alimentos y todos los objetos de su tierra compartían el mismo tono verde oliva, en sintonía con ella y su hermano. Este detalle de que todo en su mundo era verde podría arrojar luz sobre por qué los niños solo aceptaron alimentos de ese color. Imaginen estar acostumbrados a ver solo un color, el verde, y de repente les ofrecen comida de otro color que incluso podría parecerles desagradable. Esta singularidad podría explicar por qué se aferraron solo a los alimentos verdes, ya que representaban lo único familiar en este mundo extraño donde se hablaba otro idioma, y las personas tenían un tono de piel diferente. La preferencia por el verde podría haber sido una especie de anclaje a su hogar distante, una forma de encontrar comodidad y conexión en medio de lo desconocido. La Tierra de San Martín, el misterioso lugar del que provenían según la niña, se caracterizaba por paisajes montañosos, cavernosos y subterráneos. La pequeña describía este sitio como una especie de caverna gigantesca que servía como hogar para ella y su familia. En sus relatos, la niña no lograba discernir si este lugar estaba ubicado bajo nuestro mundo, en otro planeta o en alguna dimensión desconocida. Lo cierto era que en su tierra no conocían los elementos que para nosotros son familiares, como mares, desiertos, nieve, bosques o campos extensos. Las palabras exactas de la niña, meticulosamente registradas en fuentes históricas confiables, relataban su llegada de una manera asombrosa. No sabemos cómo llegamos aquí, solo recordamos que un día, mientras cuidábamos los animales de nuestro padre en los campos, escuchamos un gran sonido, similar al de las campanas. Ese sonido nos atrajo a otro lugar, que resultó ser este planeta. Mientras escuchamos el sonido con admiración, nos sentimos como en trance y nos encontramos entre ustedes, en los campos donde cosechaban. El sol nos iluminó y notamos un país brillante, no muy lejos del nuestro, separado por un río considerable.
Es crucial subrayar que las palabras de la niña no se basan en una leyenda, sino en un registro histórico respaldado por fuentes oficiales del siglo XII. Aunque algunos historiadores contemporáneos puedan tener interpretaciones diversas, la mayoría de los estudiosos considera estos registros históricos como auténticos. La niña, en sus relatos, no hace mención de otros ríos cercanos a su tierra. Solo había uno que separaba su país, San Martín, del país luminoso al otro lado. Algunos sugieren que el sonido de las campanas provenía de la iglesia de St. Edmund, siendo este el sonido que los atrajo a nuestro mundo. Para comprender mejor la experiencia de la niña, imaginemos que estaba junto a su hermano y los animales de su padre en su tierra en San Martín. Comienzan a escuchar sonidos semejantes a las campanas de la iglesia de St. Edmund. Navegan a ciegas por la caverna, deslumbrados por la intensa luz que proviene de un sol brillante. A diferencia del tenue sol en su tierra natal de San Martín, terminan emergiendo en el foso de lobos en Woolpit, Inglaterra, donde finalmente fueron descubiertos. Los habitantes de Woolpit, al no reconocer la tierra mencionada por la niña, eligieron bautizar a los niños al no poder devolverlos a sus padres, sin conocer su lugar de origen ni entender su lengua, ya que eran seguidores de la religión católica. En el proceso de bautismo les asignaron nuevos nombres, dado que no tenían uno o no lo entendían. Decidieron que los niños se quedaran en Woolpit. A pesar de los esfuerzos, el niño, aparentemente más joven que su hermana, sucumbió pocos días después del bautismo. Las fuentes históricas no arrojan luz sobre el paradero de su sepultura, pero es plausible que sus restos descansen en algún antiguo cementerio de la zona. La niña, rebautizada como Agnes, logró sobrevivir y con el tiempo se sumergió en el aprendizaje del idioma inglés. Se adaptó a una dieta convencional que incluía una variedad de alimentos, más allá de la limitación inicial a los alimentos verdes. En el transcurso de unos 2 meses, su piel perdió la tonalidad verde original y adquirió una apariencia más propia de la norma caucásica. A medida que Agnes crecía y se integraba en la sociedad, encontró empleo como sirvienta en la residencia de Sir Richard, el conde que inicialmente les brindó refugio. Aunque formalmente solo era su sirvienta, Agnes se convirtió en una especie de hija adoptiva en la casa. La historia de Agnes no pasó desapercibida para Duncan Luna, un astrónomo y escritor contemporáneo. Dedicó tiempo y esfuerzo a investigar este fascinante caso, siguiendo las huellas de Agnes. Descubrió que ella contrajo matrimonio con un erudito oriundo de King's Lynn, una ciudad portuaria ubicada en Norfolk, al este de Inglaterra, que aún existe en la actualidad. Duncan Luna, al profundizar en sus investigaciones, encontró evidencia histórica que respaldaba la continuidad de la vida de Agnes y su esposo, el erudito de King's Lynn. Se constató que Agnes, ya establecida en su matrimonio, tuvo al menos un hijo con su esposo, Richard Burt. Este detalle sugiere que la descendencia de Agnes y Richard podría haber perdurado a lo largo de los siglos. La posible extensión de la familia se especula que podría haberse mantenido en el este de Inglaterra y quizás se haya diseminado por otras partes del mundo, como África, el Medio Oriente o incluso América. La crónica de estos eventos extraordinarios fue plasmada en 2 escritos en latín de la época, que recopilaron los relatos de los habitantes de Woolpit. Uno de estos documentos es conocido como la Historia de Inglaterra, redactada en el año 1189, dado que los eventos ocurrieron entre 1110 y 1150. Este libro se escribió aproximadamente 30 años después de los sucesos. Su autor, William de Newburgh, fue un clérigo e historiador inglés que vivió en el mismo siglo en el que se desarrolló la asombrosa historia. Este libro representa una compilación temprana de información, considerando que transcurrió un breve periodo desde los eventos hasta su publicación. El enfoque de Newburgh en recoger los relatos locales proporciona una valiosa visión de cómo se percibieron y registraron estos eventos en la Edad Media. La fascinante historia también queda plasmada en las Crónicas de Inglaterra, un registro que se distanció en el tiempo, redactado alrededor del año 1220. Este libro proporciona otra perspectiva sobre los eventos,
basándose en los testimonios de aquellos que fueron testigos del descubrimiento de los 2 niños en el foso de lobos. El autor de estas crónicas dejó constancia de su convicción en la realidad de este episodio extraordinario durante la época del rey Esteban. Citando textualmente, expresó que se rindió ante la abrumadora cantidad de testigos de calidad que respaldaron la veracidad de los hechos, a pesar de ser un clérigo del siglo XII, lo cual podría haberlo llevado al escepticismo. Su compromiso como historiador lo impulsó a recopilar y estudiar detenidamente los testimonios de las personas del pueblo que tuvieron contacto directo con los niños. Su enfoque equilibrado entre creer y dudar se ve en su esmero por recopilar la información con cuidado. Algunos historiadores y personas que han intentado explicar este caso desde una perspectiva moderna, que obviamente no existía en aquel entonces, quizás pensando que se trataba de alguna enfermedad o de una situación particular, escéptica y con una explicación lógica, mencionan que la tonalidad verde de los niños podría deberse a la clorosis, enfermedad anémica poco común que provoca un tinte verdoso en la piel. Sin embargo, esta teoría no cuenta con amplio respaldo, ya que la clorosis no tiñe toda la piel, sino solo pequeñas áreas en forma de manchas verdes, a diferencia de estos niños que tenían la piel completamente verde, sin una sola mancha de otro color. Respecto al idioma ininteligible que hablaban estos 2 niños, algunas sugerencias apuntan al dialecto flamenco, hablado en el norte de Bélgica y en el sur de los Países Bajos. No obstante, esta explicación es rechazada, ya que en el siglo XII, cuando ocurre la historia, existían rutas marítimas importantes entre Gran Bretaña y el continente, por lo que personas que hablaban este idioma flamenco pasaban por el pueblo de Woolpit. Descartar la posibilidad de que los niños hablaban flamenco, un idioma completamente diferente al de Bélgica, es respaldado por muchos. Otra explicación sostiene que estos niños pertenecían a una pequeña tribu britana que se escondía en cavernas, preservando su idioma original, sin haber sido evangelizados o conquistados por otros pueblos. Se sugiere que hablarían una variante lingüística de los idiomas celtas. Pero para esa época, encontrar este idioma en su estado puro en esa zona de Inglaterra sería muy difícil. Ya por último, queda el enigma de la coloración verdosa en la piel de los niños. Aunque tiene sentido pensar que su dieta, inicialmente basada en alimentos verdes, podría estar relacionada con este fenómeno, los expertos médicos afirman que esto es una suposición sin fundamento. La coloración verde de la piel de Agnes y su hermano no se debió a ninguna enfermedad. No estaban verdes por alguna dolencia, sino que había otra razón completamente diferente. Un aspecto fascinante a considerar es la posible conexión entre el tono verdoso de su piel y la falta de exposición al sol. Dado que vivían en una cueva y apenas veían la luz solar, los médicos sugieren que esta escasez de luz solar podría haber causado deficiencia de vitamina C y otros nutrientes esenciales. Esta deficiencia podría haber contribuido a que desarrollaran una piel pálida con un matiz verdoso, proporcionando una explicación más plausible y científicamente fundamentada para este peculiar fenómeno. La pérdida del tono verde en la piel de Agnes no se debió a un cambio de dieta, sino a la exposición al sol una vez que llegó a Woolpit. Esta exposición le proporcionó las vitaminas y nutrientes necesarios, dejándola de estar desnutrida. La posibilidad de que su hermano hubiera experimentado lo mismo es especulativa, ya que él falleció. El puente de Overtown. En West Dunbartonshire, Escocia, cerca de Dumbarton, sobre el arroyo Overtown, en el camino de acceso a la casa Overtown, hay un puente conocido como el puente Overtown. Un letrero advierte a las personas que crucen con sus perros sujetos con correa debido a un fenómeno peculiar. A lo largo de los años se informa que alrededor de 600 perros han saltado al vacío desde este puente. Algunos estiman que hasta 100 podrían haber fallecido. Este fenómeno es inusual, ya que en Escocia hay alrededor de 26.000 puentes, muchos de ellos construidos en épocas antiguas, y no se observa este comportamiento en otros lugares. La cifra de 600 perros desde 1950
fue calculada por el escritor Paul Owens, quien realizó entrevistas y recopiló datos en la comunidad. La peculiaridad de este caso reside en que, según la etología, los perros generalmente no muestran tendencias suicidas. A diferencia de los humanos, los caninos carecen del concepto de su propia muerte, y su comportamiento se guía más por instintos en situaciones de peligro, como cruzar una carretera. El misterioso comportamiento observado en el puente Overtown ha desconcertado a la comunidad, generando diversas teorías, pero la naturaleza precisa de este fenómeno sigue siendo un enigma sin una explicación clara. Para comprender mejor el contexto, retrocedamos en la historia del lugar. El terreno tiene sus raíces en antiguos asentamientos celtas y fue inicialmente una granja perteneciente a la familia Overton. En el siglo XIX, James White, un influyente empresario escocés, adquirió la propiedad y erigió un destacado palacete en el área. Sin embargo, la historia de este lugar también está marcada por un aspecto menos conocido. Los empleados de White, conocidos como los muertos de White, sufrieron exposición a productos químicos durante sus labores. Este detalle histórico podría ser relevante para entender el contexto en el que se desarrolla el enigma del puente Overtown. La casa, diseñada por el arquitecto Smith con inclinaciones esotéricas, se encuentra imbuida de símbolos relacionados con el ocultismo del siglo XIX. Una fusión única de historia y misterio rodea este lugar. Cada detalle, desde la orientación hasta el número de ventanas, las cornisas y los emblemas presentes en la casa, refleja la influencia de corrientes esotéricas. Algunos diseñadores de la época adoptaban estos elementos por moda, mientras que otros creían fervientemente en sus capacidades para beneficiar y proteger la propiedad o atraer presencias espirituales. En esta región impregnada de creencias en hadas, ninfas y espíritus de la naturaleza, especialmente cerca de los arroyos, se hablaba de una pared delgada entre nuestro mundo y el mundo etéreo, habitado por seres semiespirituales como hadas y duendes. La antigua granja se erigía sobre terrenos celtas cargados de leyendas y mitos. En la década de 1960, el arquitecto Smith inició la construcción de la casa Overtown para la adinerada familia White, aunque lamentablemente falleció antes de completarla. La historia de la casa se entrelaza con la tragedia personal del arquitecto, incluyendo la acusación contra su hija por envenenar a su amante. Tras la muerte de Smith, la casa pasó a manos de la familia White y se vio marcada por sucesos trágicos a lo largo del tiempo. En los años 90 del siglo XIX, John White, hijo de los propietarios, se enfrentó a denuncias laborales, pero amplió la propiedad de 360 a 810 hectáreas. A pesar de las controversias, John y su esposa Grace Eliza decidieron residir en la casa. La necesidad de conectar propiedades impulsó la construcción del puente Overtown, con detalles cuidadosamente pensados para el disfrute de Grace Eliza. Según cuenta la leyenda, Grace Eliza solía pasear por el puente con su terrier. Sin embargo, un día, el perro cayó al arroyo y desde entonces, ella nunca cruzó el puente de nuevo. Tras las muertes de John y Grace, la casa quedó vacía y fue donada a la comunidad de Dumbarton por el sobrino de John, un médico. La casa, con su historia intrigante, sirvió como hospital durante la Segunda Guerra Mundial y más tarde como maternidad. A partir de la década de 1950, comenzaron a surgir testimonios sobre perros que saltaban desde el puente, generando teorías para explicar este misterioso comportamiento. Aunque se han propuesto razones lógicas como la presencia de bisones en la zona, ninguna parece explicar completamente el fenómeno. Algunos sugieren un toque paranormal, vinculando la supuesta maldición de Grace al puente y la posible interacción con seres elementales de la naturaleza presentes en la región. A pesar de los intentos de encontrar explicaciones racionales, la incertidumbre persiste. A pesar de su gran valor, la propiedad fue donada, lo que dio lugar a rumores sobre la presencia de la enigmática Dama Blanca en la casa. Durante la Segunda Guerra Mundial, la propiedad se transformó en un hospital para soldados heridos y más tarde en una maternidad. Incluso la reina Isabel II visitó la propiedad en algún momento. Sin embargo, desde la década de 1950,
comenzaron a circular historias sobre perros que inexplicablemente saltaban desde el puente Overtown. Los testigos relatan incidentes de perros que caen desde el puente Overtown, especialmente en la parte inferior donde hay formaciones rocosas. Aunque la altura del puente es menor en las orillas, sigue siendo peligrosa. En los años 60, los casos de perros que intentan quitarse la vida se mezclan con la oscura historia de la casa Overtown y la leyenda de la Dama Blanca. El estrecho puente con barandales bajos facilita a los perros trepar, añadiendo un elemento de misterio a este fenómeno intrigante. Se especula que los perros saltan debido al olor y sonido de animales debajo, como los bisones que se criaron en la zona en la década de 1950. La teoría sugiere que los perros, al asomarse al barandal para explorar, saltan al vacío al no poder ver lo que hay abajo. No obstante, estas explicaciones no parecen totalmente convincentes. A unos 500 o 600 metros aguas arriba, hay otro puente, y muchos testigos afirman que nunca han visto bisones en la zona en la actualidad. Además, el puente Overtown no es tan largo, y los perros podrían llegar fácilmente a la orilla y bajar por los costados, ya que hay una bajada natural. Algunas teorías intentan explicar el peculiar comportamiento de los perros en el puente Overtown, sugiriendo problemas de visión en estos animales. Argumentan que su visión cromática deficiente los hace percibir todo como un plano verde, perdiendo la perspectiva y llevándolos a saltar. Sin embargo, esta explicación carece de lógica, especialmente considerando que a pocos metros hay otro puente donde los perros no muestran este comportamiento peculiar. Además, la razón por la cual los perros suben al barandal sigue siendo un misterio intrigante. No tendrían motivos para hacerlo, especialmente si su objetivo es cazar alguna presa en la parte baja del puente. La parte más inquietante de la historia es la experiencia de los dueños, quienes afirman que sus perros actúan de manera extraña al llegar al puente. El comportamiento extraño de los perros, vinculado a fenómenos paranormales según testimonios recopilados, añade un toque misterioso a la historia. Owens estima cerca de 600 casos, con aproximadamente 50 resultando en la muerte de los perros. Sin embargo, la autenticidad de estos datos es incierta debido a la falta de denuncias oficiales y evidencia verificable. La incertidumbre persiste en torno a este enigma, y el puente Overtown sigue siendo un lugar que despierta fascinación y desconcierto en quienes intentan descifrar su misterioso comportamiento canino. El sanatorio de Waverly Hills. El sanatorio Waverly Hills, situado en el vecindario de Waverly Hills en Louisville, Kentucky, tiene una historia fascinante que se remonta a los primeros años de 1900. Este antiguo sanatorio fue construido como respuesta a un brote de tuberculosis, conocido como la Plaga Blanca, que afectó al condado de Jefferson. La necesidad urgente de abordar esta enfermedad llevó a la construcción de un nuevo hospital destinado a tratar a pacientes con tuberculosis. En el año 1910, el sanatorio Waverly Hills abrió sus puertas como una instalación de 2 pisos diseñada para albergar a aproximadamente 40 a 50 pacientes afectados por la tuberculosis. En ese tiempo, la tuberculosis era una enfermedad devastadora, y la construcción de sanatorios especializados era una respuesta común para contener su propagación. Sin embargo, con el avance de los tratamientos antibióticos, en particular la streptomicina, el sanatorio cerró sus puertas en 1961. El éxito de estos medicamentos redujo la necesidad de instalaciones especializadas para tratar la tuberculosis. En un momento posterior se consideró la posibilidad de convertir el hospital abandonado en un hotel, pero estos planes ya no están en curso. La tierra que hoy conocemos como Waverly Hill tiene una historia que se remonta a 1883, cuando fue adquirida por el mayor Thomas Ash Hayes como el hogar de la familia Hayes. En ese tiempo, el señor Hayes decidió abrir una escuela local para sus hijas, ya que la nueva casa estaba alejada de las escuelas existentes. Estableció una pequeña escuela en Page's Lane y contrató a Lizzie Lee Harris como maestra. La señorita Harris, aficionada a las novelas de Waverly de Walter Scott,
decidió llamar a la escuela Waverly School. Al mayor Hayes le gustó este nombre que sonaba apacible, y así denominó a su propiedad como Waverly Hill. Cuando la junta del hospital de tuberculosis compró la tierra y abrió el sanatorio, decidieron mantener el nombre. Entre las diversas particularidades del antiguo sanatorio, uno de los lugares más enigmáticos y temidos es el mencionado túnel. Este túnel, que se encuentra en las instalaciones de Waverly Hill, ha sido objeto de numerosas historias y leyendas a lo largo del tiempo. El túnel servía como un pasadizo para transportar cuerpos y suministros dentro y fuera del sanatorio. Fue construido en el primer piso junto con el resto del edificio. El pasillo tiene 500 pies hasta la parte inferior de la colina y cuenta con una serie de escaleras a un lado, que eran las escaleras utilizadas por los trabajadores. En el otro lado había un carrito que se movía arriba y abajo de la escalera para transportar suministros y otras necesidades. En la época en que el sanatorio Waverly Hill estaba en funcionamiento, las opciones de tratamiento para los pacientes con tuberculosis eran limitadas, ya que los antibióticos todavía no existían. En lugar de ello, se implementaron métodos que buscaban aliviar los síntomas y ofrecer consuelo a los enfermos. Entre estos métodos se incluían el uso de lámparas de calor, la exposición al aire fresco y palabras positivas y tranquilizadoras. Aunque estas medidas no curaban la enfermedad, contribuían a mantener con vida a los pacientes en un momento en que la tasa de mortalidad por tuberculosis era alarmantemente alta, con una muerte por día. No obstante, la difícil realidad del sanatorio se veía reflejada en la constante presencia de fallecimientos, algo que afectaba profundamente la moral de los pacientes. La visión de los cuerpos siendo llevados fuera del edificio impactaba negativamente en aquellos que luchaban contra la enfermedad. Como respuesta a esta situación, el sanatorio ideó un plan para transportar los cadáveres de manera discreta, evitando así afectar la moral de los pacientes. El túnel, diseñado originalmente para facilitar el acceso a las instalaciones sin interrupciones, se convirtió en un pasaje discreto para llevar los cuerpos fuera de la vista de los pacientes. Este enfoque no solo buscaba preservar la moral, sino que también se pensaba que contribuiría a reducir la propagación de la enfermedad al minimizar la exposición a los fallecidos. Es interesante observar cómo los lugareños y los investigadores paranormales han otorgado al túnel nombres como la rampa de cuerpos o el túnel de la muerte, reflejando las asociaciones sombrías que ha adquirido a lo largo del tiempo. Además de transportar los cuerpos sin vida fuera del sanatorio, el túnel también sirvió como refugio temporal contra ataques aéreos durante la Segunda Guerra Mundial. En el siniestro edificio de Waverly Hills, hoy abandonado, numerosos fantasmas han sido testigos de relatos aterradores. Timmy, un niño fallecido a los 6 años en circunstancias misteriosas, aparece con regularidad. Mary Lee, contagiada de tuberculosis en el lugar, se manifiesta en fotografías. La habitación 502 guarda historias impactantes, desde la tragedia de una enfermera embarazada hasta la presencia de una anciana encadenada. Testigos relatan avistamientos de sombras, luces súbitas en grabaciones, voces extrañas y gritos estremecedores en zonas de experimentos. En la 5ª planta, algunas mujeres sienten náuseas inexplicables. Objetos como sillas de ruedas se mueven sin explicación. El lugar, con pasillos lúgubres, es considerado uno de los más embrujados del país vecino al norte. El vuelo 914. El 2 de julio de 1955, un vuelo con destino a Miami desde el aeropuerto John F. Kennedy, en la ciudad de Nueva York, se convirtió en el escenario de un evento trágico e incierto para los pasajeros del vuelo 914 de Pan American Airways. Inicialmente planeado como un vuelo que tomaría solo 3 horas, este viaje se convirtió en una verdadera odisea que se prolongó durante 37 extensos años. Esta historia, que se hizo muy conocida gracias a un periódico local, cuenta que los 57 pasajeros y los 4 miembros de la tripulación a bordo perdieron todo contacto con la Tierra después de despegar sin problemas desde la pista.
La torre de control y los radares de monitoreo perdieron de repente la ubicación de la aeronave, sumiendo a quienes estaban observando en una sorprendente incredulidad. La falla en los sistemas de comunicación generó preocupación, ya que la aeronave sobrevolaba los cielos de los Estados Unidos, sin dar ninguna señal de su paradero. Ante esta situación desconcertante, se activó de inmediato un operativo de búsqueda que, lamentablemente, no arrojó resultados positivos, a pesar de los esfuerzos intensivos realizados en la búsqueda y rescate. El vuelo 914 de Pan American Airways parecía haberse esfumado sin dejar el menor rastro, sumiendo a familiares, amigos y autoridades en un profundo mar de incertidumbre. Las autoridades estadounidenses emprendieron una minuciosa investigación en las posibles ubicaciones donde el avión pudo haberse extraviado, explorando zonas costeras y el vasto océano, pero sin hallar ningún indicio de piezas destruidas o los cuerpos de los tripulantes. Posteriormente, el informe detalla que finalmente se llegó a la conclusión de que el vuelo 914 había experimentado un fatal accidente. Esta creencia se consolidó al considerar que la aeronave había desaparecido de manera trágica, sin dejar evidencias tangibles de su paradero. El 21 de mayo de 1992, en una jornada que parecía ser como cualquier otro día de operaciones en el aeropuerto de Caracas, Venezuela, ocurrió un evento sorprendente. Los controladores de tráfico aéreo observaron en el radar la aparición de un avión DC-4 Douglas, que de manera aparentemente misteriosa surgió de la nada. Este vuelo no tenía registro en las rutas habituales, y su modelo anticuado llamaba especialmente la atención en esa época. La torre de control se vio intrigada por la presencia de esta aeronave tan antigua, y con el objetivo de aclarar las desconcertantes inconsistencias, Juan de la Corte, un trabajador venezolano, se puso en contacto con el piloto de la nave. Inmediatamente, Juan de la Corte, el operador en la torre de control, planteó preguntas al piloto sobre el origen del vuelo y solicitó un informe inmediato para entender las circunstancias de este evento inusual. El piloto respondió que venían desde Nueva York con destino al aeropuerto de Miami, programando el aterrizaje para las 9:45 am del 2 de julio de 1955. Un silencio abrumador envolvió la torre de control cuando el piloto hizo esta sorprendente revelación. Con voz enérgica preguntó: ¿Dónde estamos? Acto seguido afirmó con certeza que era el vuelo 914 de Pan American Airways, con una tripulación de 4 y 57 pasajeros a bordo. Los trabajadores en tierra quedaron sumidos en un estado de desconcierto e incertidumbre. Juan de la Corte, tratando de entender la situación, pensó en la posibilidad de un error por parte del piloto o incluso en que se tratara de una broma, pero la insistencia del capitán generó un desconcierto generalizado. Cuando de la Corte informó al piloto que estaban en el año 1992 y no en 1955, el capitán respondió con aún más firmeza y en un tono poco amigable. Decidió cambiar su rumbo y dirigirse hacia Venezuela para aterrizar. La mañana se volvía aún más insólita. El aterrizaje en Venezuela confirmó que, efectivamente, se trataba del vuelo 914, el vuelo perdido que había sido tema de conversación durante décadas. Sin embargo, la extrañeza continuó. Después de descender rápidamente y tocar la pista, el avión, de manera misteriosa, volvió a despegar sin dar aviso ni reporte alguno. El antiguo Douglas DC-4 desapareció nuevamente de la torre de control, sumiendo a todos en un desconcierto aún mayor. La comunidad aérea y el público en general quedaron perplejos ante esta secuencia de eventos inexplicables. La noticia de la resurrección momentánea del vuelo 914 se difundió como reguero de pólvora, dejando a todos con la boca abierta. Las teorías y especulaciones sobre lo que realmente sucedió proliferaron, alimentando la intriga y el misterio que rodeaban a este enigma aéreo. Se llevaron a cabo investigaciones exhaustivas para tratar de arrojar luz sobre este fenómeno sin precedentes. Expertos en aviación, científicos y autoridades intentaron entender cómo un avión podía desaparecer durante décadas
y luego reaparecer de manera tan desconcertante. Sin embargo, cada intento de explicación se encontró con más preguntas que respuestas. La reaparición fugaz del vuelo 914 se convirtió en una leyenda moderna, desafiando las leyes conocidas de la física y dejando a la humanidad con una historia que parecía sacada de una novela de ciencia ficción. A pesar de los esfuerzos por comprender este enigma, el vuelo perdido siguió siendo un misterio sin resolver, dejando a la comunidad aeronáutica con un dilema que desafiaba la lógica y la razón. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.